Cualquier momento comenzamos. Ahí estamos entonces, ya tenemos la señal de que hemos entrado a Facebook Live para entonces dar inicio a esta reunión. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad nuevamente de poder estar aquí reunidos el día de hoy con nuestro hermano Oscar Rivadeneira, que si mal no recuerdo va a traer el tema del día de hoy. Así que, bueno, muy contento de verlo nuevamente, hermano. Muchas gracias. De tener esta oportunidad gracias a la tecnología de poder estar reunido con todos mis hermanos. Y vamos a comenzar entonces con una oración, recordándole a ustedes, por supuesto, que este estudio está siendo llevado en forma en vivo a través de la página de Facebook del hermano Néstor Sánchez y, por supuesto, que será subido a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Bien, así que vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial. Quisiera pedir si nuestro hermano Waldo fuera tan gentil de llevarnos, por favor, en una oración para que de esta manera entonces después pasemos con el tema del día de hoy. Hermanito Waldo. Bien, mi buen Padre y Señor que estás en el cielo, agradecido eternamente estamos, Señor, de que tú hayas entregado a tu Hijo en el madero de la cruz para redención de nuestros pecados. Gracias infinitas, Señor, por ese sacrificio que tú también hiciste como Padre. Señor, queremos que en esta tarde tú seas nuestro huésped de honor desde el principio hasta el fin de esta reunión, Señor, y pueda acompañar a nuestro hermano Oscar, que estará trayendo tu palabra para que puedan recordar cada una de las cosas que Él ha estado preparando, Señor, para que nosotros abramos el corazón, recibamos tu enseñanza, Señor, y también que la pongamos por obra. Mi Señor, te pedimos por los hermanos que están enfermos, por los que tengan problemas económicos y cualquier otro problema que tengan, Señor, que tú puedas ayudarlos y acompañarlos. Sabemos, Señor, mucho de tu misericordia y el amor que tú tienes con tus hijos. Por eso, mi Señor, queremos pedirte una vez más que sea nuestro huésped no desde el principio hasta el fin de este estudio, y te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Waldo. Vamos a pasar entonces ahora con nuestro querido hermano Oscar Rivadeneira, que nos va a traer entonces el tema del día de hoy. Me da mucho gusto verlo, hermano. Que el Señor le bendiga. Adelante usted. Gracias, mi hermano Ernest. Igualmente, un gusto poder ver a todos mis hermanos, hermanas. Sé que ahí nuestro hermano Ernest está, bueno, me imagino por ahí, por el Ecuador. Así que un saludo fraternal también a los hermanitos por ese lugar. Estamos acá en Valdivia con una fuerte río atmosférico. Ayer fue un día bastante complejo, fuertes vientos, harta lluvia. Así que si se corta el internet, hay que considerar un plan B. Eh, estamos viviendo este invierno bien fuerte, así que, bueno, esperemos que la transmisión eh, fluya de manera, hablemos, normal. Voy a compartir pantalla, hermano, si me lo permite. Sí, ya está listo, ya. Voy a apagar mi video primero que nada para poder, y vamos a compartir entonces la pantalla. Mm, Segundos. Aquí estamos. Ahí está, me imagino. Gracias, mi hermano. Bueno, primero que nada, gracias a Dios y a mis hermanos por brindarme la oportunidad de compartir este espacio, estos estudios con cada uno de ustedes, especialmente porque en este último tiempo parte de lo que he estado haciendo es precisamente poder tomar aquellos temas, ¿verdad? Y llevarlos a un concepto de reflexión, porque yo creo que es importante ya poder tener una postura frente a lo que es, ¿no es cierto?, el cristianismo, sobre todo porque vivimos tiempos complejos, tiempos difíciles. Hay muchas iglesias, inclusive de Cristo, que se están transformando en ejes negativos más que positivos, y tienen que salir hombres y mujeres cristianas fieles que puedan que de alguna u otra manera hacerse cargo de la iglesia, porque es la responsabilidad que tenemos mientras Cristo no llegue a este mundo. Y ahí hay un título, la prosperidad, ¿es una bendición o una maldición? Vaya, ¿verdad? ¿Qué título, qué pregunta hay ahí?
Y cuando hice, ¿verdad? O cuando generé este título, igual me puse en problemas. El primero que de repente se exhorta es precisamente el mismo autor. La prosperidad es un anhelo de muchos de nosotros. A medida que avanzamos en el tiempo y vivimos en un mundo que a cada segundo lo que más se valora y por lo que más se lucha es precisamente por lo material. Entonces, fíjese que el título no es tan complejo ni es tan difícil de poder darle, ¿verdad?, un sentido muy filosófico, sino que es más bien un título real. Las aspiraciones de todos los padres en la actualidad es que nuestros hijos logren un buen nivel profesional, logren un título, un cartón, y eso se obtiene con estudio y esfuerzo. Muchas veces con una cantidad de horas en las cuales los jóvenes no duermen o inclusive ni siquiera comen por lograr ese título profesional. El otro día me sorprendió un video de China, por ejemplo, de esa nación, de la República China, en la cual los jóvenes están expuestos a un examen que dan una vez al año, precisamente porque el Estado determina, de acuerdo a los resultados de ese examen, el futuro de ellos. Algunos serán técnicos, otros serán profesionales, otros serán, ¿verdad?, empleados de alguna fábrica. No tienen la libertad de decidir qué es lo que quieren estudiar ni qué es lo que quieren hacer. Lo decide, ¿verdad?, el Estado. Y se determina un día y una fecha, ¿verdad?, del calendario para dar esa prueba en la cual están expuestos todos los jóvenes, hombres y mujeres, y es un día en la cual ni siquiera los autos pueden tocar, hablemos, la bocina para no interrumpir. Es un día de crisis para los jóvenes, no comen, no duermen, porque de esa prueba depende toda su vida futura, si van a ser o no van a ser exitosos. Esa es la realidad. Y fíjese que nuestro país, ¿verdad? En este caso Chile, no está muy lejano a eso tampoco, ¿no? Y es una lucha constante que tienen los jóvenes y nuestros hijos, inclusive cristianos, por lograr esa ansiada prosperidad. Pero, ¿cuál es el foco de esa prosperidad? Mayormente en lo material, dejando valores y quizás principios, y para qué hablar de lo espiritual. Ese es un tema que es algo fuera de contexto, que se encuentra fuera de contexto de los deseos hoy día. Por eso que usted se habrá dado cuenta que predicar, ¿verdad? Y muy pocos jóvenes se convierten al Evangelio, y es más, muchos jóvenes cristianos revierten su conversión para quedarse en el mundo. No podemos dejar de desconocer, mis hermanos, hermanas, que muchas veces podemos decir que nosotros los padres somos responsables naturales de estas situaciones. Y con esto no quiero decir que el estudiar, ¿verdad?, una profesión sea malo, pero también es prioritario inyectar en la mente de ellos la necesidad de salvar sus almas. Quizás es de lo poco que se habla. Yo he escuchado en muchas ocasiones que hermanos o hermanas piden oración para pedir precisamente que a los hijos les vaya bien en sus pruebas, en sus exámenes, en sus trabajos, pero he escuchado muy pocas oraciones pidiendo que sean cristianos. La gente, de alguna u otra manera, siempre le pide a un cristiano pedir cosas a Dios, pero cuando lo consiguen, pues no los vemos en las iglesias, ¿no? Los vemos siguiendo sus vidas normales. Y como lo he dicho en varias ocasiones, también uno es testigo de aquellos cristianos que renunciaron al cristianismo, que uno ora por ellos. En lo personal, de repente yo estoy un poco complicado con eso, porque muchos de esos cristianos que hoy día, ¿verdad?, están fuera, están bien, no tienen problema. Muchos de ellos son exitosos, prósperos económicamente, materialmente, ¿verdad? Y no tienen ningún deseo de querer volver a la iglesia. No hay una necesidad de volver a la iglesia. Entonces, si empezamos a analizar la pregunta que estamos viendo ahí, entonces la prosperidad es una bendición o una maldición. Es complejo dar una respuesta porque depende de cada uno de nosotros.
el hermano Néstor se podrá acordar de nuestro hermano Pérez allá en Quillota, cuando en una ocasión me acuerdo, él era muy especial. Había un matrimonio, ¿verdad?, que anhelaban ser padres y pedían oración para ser padres y tener un bebé, ¿verdad? Y fueron bendecidos con un bebé. Y después empezaron a faltar a la iglesia porque tenían que cuidar el bebé. Era muy pequeño y faltaba él y faltaba ella. Entonces el hermano, ahí se estaba riendo el hermano esto, dijo, entonces vamos a orar al Señor para que le quite el bebé porque ahora están faltando a la iglesia. Era así, ¿verdad? ¿No? O sea, piden por algo, cuando lo tienen, después faltan porque lo tienen. Entonces se da cuenta usted que esa es una bendición, la bendición se transforma en maldición o en la maldición se transforma en bendición, no sé cómo decirlo, pero muchas veces eso ocurre. Pero ¿cuál es el buen consejo? ¿Cuál es, verdad, el consejo que nos da Cristo después de esta reflexión? Fíjense que olvidamos con mucha naturalidad que nuestra vida en este mundo es corta. Y a través de los siglos, ¿verdad? Ya más de 2000 años, Cristo, quien es un tremendo respetuoso de las libertades individuales, ha estado entregándonos consejos a través de su palabra, que muchas veces los leemos, pero simplemente los leemos. Pero están ahí para que todo aquel que desee realmente escucharlos, no tan solamente leerlos, sino que escucharlos, ¿verdad? Y lo que es más increíble, que este mismo Jesús, este maestro, no está en contra de la prosperidad material, porque podrían empezar a entender, oye, que Dios está en contra de la prosperidad material. No, no está en contra de eso, sino más bien de en qué orden ponemos nuestra prosperidad material por sobre la espiritual. Y el texto que estamos viendo aquí, que es Mateo capítulo 6, versos 33 a 34, ¿cuántas veces, hermanos, lo habremos leído en nuestras vidas? Lo sabemos inclusive hasta de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bonitas palabras, algunos dicen. Lo hemos leído, ¿verdad? Y le damos un contexto casi filosófico. Lo ponemos en cuadros, en stickers, pero lo entendemos. ¿Realmente aplicamos lo que dice o lo que nos enseña aquí Jesucristo? Mire, por lo general invertimos esto. La mente humana lo invierte, es decir, primero buscar las cosas del mundo y después buscar el reino de Dios y su justicia. Mientras yo no sea un hombre, ¿verdad? O mientras usted no sea una mujer próspera materialmente, entonces siempre va a estar en duda la fe en las cosas espirituales. Sin embargo, Cristo tiene, ¿verdad?, una opinión, porque si Cristo da este consejo es porque de alguna otra manera nos conoce. Y no nos olvidemos nosotros que somos creación de Dios. Él nos conoce perfectamente nuestras virtudes y nuestras debilidades. Sin embargo, él nos pide y nos aconseja, porque este es un consejo, hermano. Esto es un mandamiento, pero detrás del mandamiento hay un consejo porque yo puedo aceptar o no puedo aceptar. Yo puedo creer o no puedo creer en esto. Y yo creo que un porcentaje bastante importante de hermanos dejan el cristianismo detrás porque no creen en esto. Porque mientras estemos bien económicamente, vamos a amar a Dios, pero cuando estamos mal económicamente, pues ponemos en duda entonces lo que nos dice el Señor. Aquí el Señor no nos está ofreciendo riquezas, aquí el Señor no nos está ofreciendo autos, casas, castillos, ser millonarios, no. El concepto de prosperidad de Dios no es el concepto de prosperidad del hombre. El concepto de exitismo del hombre no es el concepto del exitismo de Dios. Porque Dios no tiene la mirada puesta en este mundo, sino que la tiene, ¿verdad?, en la eternidad de los cielos. Y fíjese que el Señor, teniendo muy claro esto, le escribe una carta a una iglesia ahí en Apocalipsis capítulo 3, donde yo voy a destacar específicamente el verso 16 y 17,
donde el Señor le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra, dice, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta es una carta que el Señor le escribe a la iglesia de la Odisea. Este problema de la prosperidad materialista, ¿verdad? De alguna u otra manera llegan a las iglesias. Y no es un problema moderno del siglo XXI, sino que es un problema que siempre ha existido. Y son palabras fuertes las que el Señor escribe en esta carta, porque de alguna u otra manera, cuando uno ve grandes templos religiosos, donde se congregan grandes cantidades de hombres y mujeres, ¿verdad? Donde uno ve a los clérigos o a los pastores enriquecidos con grandes poderes económicos y hasta políticos, uno entonces, uno no, perdón, el mundo cree entonces, esa es una iglesia exitosa. ¿Ve? Porque Dios les ayuda, mire lo grande que son, mire lo poderoso que son. Algunos, ¿verdad? Religiosos, hoy día aquí en Chile, por ejemplo, son hasta diputados. Y entonces uno dice, bueno, ahí está la bendición de Dios. ¿Realmente será así? ¿Realmente será así? Por esa razón, entonces, cuando yo veo esta iglesia aquí en la Odisea, que sin duda era una iglesia sin problemas económicos, muy cómoda probablemente, con un cierto nivel de influencia, en el cual la gente de ahí del sector podría decir, mira, es una iglesia realmente exitosa para Dios, ¿verdad? El concepto para Dios era todo lo contrario, porque los hermanos en ese lugar dependían exclusivamente en lo material por sobre lo espiritual. Por eso, fíjese, el concepto de Dios, de un hombre próspero, exitoso, bajo la mirada del mundo, para Dios es un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. El hombre más rico de este mundo, ¿verdad? Más poderoso de este mundo, para Dios es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremendo, qué tremendo, ¿verdad? Sin embargo, como vuelvo a repetir, no es malo que los hombres, nosotros mismos o nuestros hijos prosperemos en nuestras carreras, pero no lo podemos hacer olvidándonos lo principal o lo primordial, que es el amor a Dios. Hoy día en Chile estamos próximos a aprobar la ley de eutanasia. Ya la aprobó la Cámara de Diputados, pasó a la Cámara del Senado. Y parte de los que están aprobando esa ley, ¿verdad? Son médicos, que se supone que luchan por la vida. ¿De qué me sirve ser un médico si no tengo principios éticos, morales y espirituales? ¿De qué me sirve ser un tremendo doctor, ¿verdad? De la ciencia, si lo primero que hago, ¿verdad? Es decir, sí, el hombre tiene derecho a quitarse la vida. Y no le dicen el futuro, o no son capaces de enseñar el futuro que tiene esa persona una vez que abandona este mundo. Ningún hombre tiene derecho a quitarse la vida, sino Dios. Dios la entrega, Dios la quita. Pero los hombres con leyes, de alguna u otra manera, llegan a ser iguales a los fariseos y a los saduceos en los tiempos de Cristo, quienes discriminaron abiertamente a Cristo por ser el hijo del carpintero. Y no pudieron entender que Cristo, ¿verdad? El verdadero Dios estaba en medio de ellos. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando lo que más deseamos, ¿verdad? Que nuestros hijos, nuestros nietos sean grandes profesionales. La verdad es que el deseo más profundo es que sean, ojalá, grandes cristianos.
Y al ser grandes cristianos van a ser grandes profesionales, porque van a ser personas que de alguna otra manera, ¿no es cierto?, tengan principios y que no estén identificados de esta manera como lo dice Cristo, ¿verdad? Que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Qué terrible, qué tremendas palabras. Menos mal que le dice Cristo, porque si les digo yo, nunca más me van a escuchar. Son tan duras las palabras, hermano. Por eso es que le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra, dice, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, para que puedas ver en qué postura te encuentras y en qué posición te encuentras hoy día. El Señor compara, sí compara. El Señor en su plena sabiduría, ¿verdad? Hace una comparación sabia. Y fíjese que si bien es cierto, cuando nosotros tocamos el tema del rico y Lázaro, ahí que está en Lucas capítulo 16, versos del 19 al 31, usted y yo además de alguna ocasión la hemos leído, la hemos estudiado, y es el único, hablemos, retrato que tenemos bíblico en la cual nos señala claramente qué nos pasa a nosotros cuando abandonamos este mundo. La enseñanza que tenemos, ¿verdad?, de ese pasaje bíblico es precisamente que yo, hablemos, elijo dónde pasar mi eternidad en este mundo. Una vez que yo parta de este mundo, no tengo ninguna posibilidad de cambiar mi destino. Eso es lo que muchas veces muchas personas no quieren entender. Pero es solamente esa la lección que tenemos en Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Porque de repente aparece una pregunta entre el rico y Lázaro, ¿quién era el próspero? ¿Quién era el exitoso? Para el mundo, el rico. Era un hombre que hacía fiestas, que hacía, hablemos, banquetes, que pasó toda su vida, hablemos, entre lujos y de alguna otra manera en excesos. Y para eso, ¿verdad? El mundo para ellos, ese hombre era exitoso, era un próspero. ¿Y quién era el miserable? ¿Verdad? Lázaro. Un hombre que vivió de las migajas que caían de la mesa del rico. Un hombre que estaba lleno de heridas, que inclusive se la lamían los perros. Pasó una vida llena de problemas, dolores y sufrimiento. Ese era entonces para el mundo el fracasado. Pero para Dios, ¿quién era el próspero? Bueno, Lázaro, ¿no? ¿Y quién era el fracasado? El rico. ¿Dónde estaba, verdad, el que estaba, ese hombre lleno de llagas llamado Lázaro después? Disfrutando de una paz, de una de las grandes riquezas espirituales ahí en el seno de Abraham. ¿Y dónde estaba ese hombre lleno de lujos, lleno de fuerza y lleno de poder, pidiendo que mojaran la punta de su lengua con un poco de agua? Es tremenda la comparación que hace. Lo que piensa el mundo versus lo que piensa Dios. Lo que piensa, ¿verdad?, el hombre exitoso versus lo que piensa Dios del hombre exitoso. Por esa razón, nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos quizás ejemplos muy cercanos de familiares, de hijos quizás o nietos, no me gustaría, ¿verdad? Pero que hoy día usted puede verlos muy fuertes económicamente, profesionalmente exitosos, pero espiritualmente alejados. Y sin duda que eso es una pena. Ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dicen, todas estas cosas somos más que vencedores por medio, dice, de aquel que nos amó. Hermano, de repente hay textos bíblicos
que no necesito grandes estudios analíticos o exegésicos, ¿verdad? O del griego para poder entender la sencillez con la cual el Espíritu Santo a través de Pablo nos enseña y nos brinda, ¿verdad?, el apoyo necesario para, de alguna otra manera, aprender a valorar qué es lo más importante. Cuando el hombre sabe valorar lo más importante, lucha por él, lo cuida, lo protege, ¿verdad? Y trata de crecer en él. Así ocurrió con Saulo, que después fue Pablo. Un hombre, hablemos, que tenía una posición política y económica potente frente, ¿verdad?, a los fariseos. Fariseo de fariseos, ¿verdad? Criado a los pies de Gamaliel, un hombre que perseguía a la iglesia, que manchó sus manos con sangre inocente porque él pensaba que lo que él estaba haciendo era precisamente lo correcto. Si no se le hubiese aparecido Cristo camino a Damasco, hubiera sido muy difícil que él hubiese cambiado su postura. Pero cambió su postura precisamente porque Cristo le dijo: ¿hasta cuándo vas a seguir, verdad? Siguiéndome. ¿Hasta cuándo vas a seguir, verdad, atormentando a mis hijos? Y pudo entender después de que apareció Cristo que tenía absolutamente descontextualizado su imagen del cristianismo. Y desde ese momento empezó a luchar por Cristo, por Cristo. Pero él pagó un precio. Sin duda que Pablo pagó un precio. Pagó un precio, ¿verdad?, en la cual vivió toda su vida con ese aguijón que le pedía, ¿verdad?, al Señor que le quitara, mas el Señor le dijo: bástate mi gracia. Tendrás que vivir con eso todos los días de tu vida porque he hecho mucho por ti. Y por eso es que cuando nosotros leemos aquí en Romanos 8:35, ¿verdad? Estas reflexiones que hace Pablo espiritualmente, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Lo dice y lo escribe, ¿verdad? Y lo pronuncia con toda, hablemos, fuerza, porque él lo estaba experimentando. La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada. Él pasó por todo eso. Nada me puede separar de este amor, ¿verdad?, al Señor. Pero ¿cómo yo puedo amar a Dios si no le conozco? ¿Cómo yo puedo amar a Dios si no inyecto, ¿verdad?, tiempo en mi vida para poder leer, estudiar, conocer? ¿Cómo de alguna manera mi única preocupación en mi vida puede ser solamente lo material? ¿Cómo puede ser, verdad, que yo solamente desee la prosperidad material por sobre la espiritual? ¿Por qué se van tantos jóvenes, verdad, de las iglesias? ¿Por qué ven de repente el ir a la iglesia como algo sin sentido, como que estoy perdiendo el tiempo? Porque eso es. ¿Por qué los padres de repente cuando los niños estaban pequeños iban a la iglesia y ahora que son jóvenes ya no van? ¿Qué pasó ahí? Y no estoy diciendo que sean malos niños ni malas niñas. Yo creo que son niños muy obedientes, muy correctos con sus padres, pero no así con Dios. Y eso de alguna otra manera nos debería a nosotros llevar a la reflexión. Entonces, nuevamente, ¿la prosperidad es una bendición o una maldición? La respuesta a esa pregunta depende entonces de cada uno de los cristianos. Nadie desea que a nuestros hijos les vaya mal en su vida. Ojalá sean grandes profesionales, que deseen ser, ¿verdad?, a personas que sean un aporte para la sociedad, que sean personas que de alguna manera marquen la diferencia en lo que aprendan y en lo que hagan, pero esa diferencia en la medicina, en la ingeniería, en la arquitectura, en el arte, en donde ellos se quieran desenvolver, lo van a marcar siempre y cuando estén al lado de Dios. De lo contrario, van a ser uno más del montón. Van a ser uno más, ¿verdad?,
del grupo de gente que quizás va camino a la perdición. Hace poco veía yo el video de un joven que tendría unos 25 años, y él hace un video simplemente diciendo, ¿sabe qué? En este momento me desvincularon de mi trabajo, me quedé sin trabajo. ¿Y sabe qué es lo que más me complica a mí? Es qué voy a hacer mañana. ¿Qué voy a hacer mañana? Estoy sin trabajo y no sé, mañana voy a despertar y no sé qué voy a hacer mañana. ¿Se da cuenta usted que eso es lo normal del mundo? O sea, no tiene una visión, hablemos, espiritual, no sabe qué hacer, ¿verdad? Toda su vida y todo su anhelo era su trabajo, su sueldo mensual, eso era lo que lo llevaba, ¿verdad?, a ser una persona quizás feliz, pero de la noche a la mañana perdió su trabajo y ahora no sabe qué hacer mañana. Probablemente buscar trabajo. Eso es lo que nos lleva. Por eso que si analizamos entonces el concepto de prosperidad, fíjese, a la luz de las escrituras, y ahora voy a llevar el concepto a la luz, ¿verdad?, de lo que es el término hebreo. Fíjese que nos vamos a encontrar con alguna sorpresa interesante cuando lo llevamos a la definición hebrea que significa en palabras simples shalom. Usted ha escuchado esa palabra. Aunque se traduce como paz, abarca bienestar, plenitud, salud, prosperidad integral, física, emocional y espiritual. Y ahí aparece Salmo 122, versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén, sea prosperados los que te aman. Eso era en el Antiguo Testamento. La prosperidad para el Antiguo Testamento, para los hebreos, era precisamente, ¿verdad?, vivir en paz, primeramente con Dios. Eso era una prosperidad integral. Hoy día no es una prosperidad, no se vive una prosperidad integral, se vive una prosperidad básicamente emocional y material, pero se deja de lado, ¿verdad?, lo espiritual. Por eso es que los gimnasios están llenos de personas, ¿verdad?, que hacen y hacen gimnasio y para poder dormir tranquilos en la noche. La otra palabra es saleh o salah. Significa avanzar, progresar o tener éxito. Pero ¿desde qué punto de vista? Fíjese que en Génesis 39:2 hay un ejemplo. Y fue Jehová con José y fue varón próspero. Fue Jehová con José y fue un varón próspero. La prosperidad de José, ¿verdad?, se debía de manera directa a la misericordia de Dios. Ese es el punto. Ese es el punto que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, quiero compartir esta noche con ustedes. En el Nuevo Testamento vemos esta misma palabra en griego. Ahí está, ¿verdad?, el concepto griego que significa derivado de eu, bien, y odus, camino. Se traduce como tener un buen camino, ser guiado favorablemente, tener éxito en el propósito, ser guiados favorablemente. ¿Quiénes somos los responsables de guiar a nuestros hijos de manera favorable? Los padres. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjense, Dios quiere que todos nosotros prosperemos. Lo que más anhela Dios, ¿verdad?, es que seamos hombres y mujeres felices, que logremos éxito en este mundo, pero con Él, no sin Él. Esa es la gran diferencia. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. El deseo de Juan. Y que tengas salud, así como prospera, ¿qué cosa? Tu alma. Así como prospera tu alma. Grandes profesionales hoy día tienen almas vacías, miserables, que buscan satisfacción muchas veces en la droga o en el desequilibrio emocional, pero no lo buscan en Dios. Y entonces, ¿quién está ganando la batalla? Satanás.
Y si alguno me dice o se ha preguntado por qué las iglesias están tan vacías de jóvenes, al menos en Latinoamérica, que eso es un problema que tenemos en Latinoamérica, es precisamente por eso, porque hay prioridades y las prioridades no necesariamente son las espirituales, sino que son más bien los materiales. Quiero llevarlos a un texto que se encuentra, ¿verdad?, ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo del 1 en adelante. Este pasaje bíblico, de alguna u otra manera, es una, es un mandamiento de Dios hacia el pueblo de Israel, en la cual iban a ser bendecidos siempre y cuando que ellos se sujetaran plenamente a la obediencia de la ley de Dios. La condición de la prosperidad de Israel dependía de la obediencia de este pueblo a la ley de Dios. En la medida que ellos se mantuviesen bajo ese mandamiento, iban a ser un pueblo poderoso. Y de hecho lo fueron. Vamos a leer precisamente del versículo 1 en adelante. Dice así: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, dice la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tus ar artesas de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todos aquellos en quien pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tu padre que te había de dar. Te abrirá Jehová tu buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te podrá, dice Jehová, por cabeza, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que guardes, dice, y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Se da cuenta usted, mi hermano, la condición? ¿Quieres ser un hombre poderoso? ¿Quieres ser un hombre o una mujer próspera? Lo primero que tenemos que entonces instruir a aquellos que desean ser grandes profesionales es a obedecer a Dios. De lo contrario, va a ser una persona desnuda, desventurada, pobre delante de Dios. Y la condición está clara. Verso 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares, dice, 2 mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Pareciera, mis hermanos, que nos cuesta entender esto, o de repente nos olvidamos de esto, ¿no? Nos olvidamos de estas palabras.
Pero Dios está atento a esto, ¿verdad? Y lo que menos podemos decir, menos el pueblo judío puede decir que no recibió nada de Dios, porque sí fue un pueblo poderoso. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando empezaron a hacer precisamente lo que Dios les dijo que no hicieran en el versículo 14. Se empezaron a apartar de su palabra, se empezaron a olvidar de su ley y fueron detrás de dioses ajenos, inclusive para servirles. Por eso es que perdieron el privilegio de ser el pueblo de Dios. Y no han querido aceptarlo hasta el día de hoy, porque ellos todavía se siguen creyendo el pueblo de Dios. ¿Serán realmente el pueblo de Dios? Ellos pueden opinar lo que bien les parezca, pero cosas muy distintas a lo que opine Dios al respecto. Por eso, mis hermanos, nuevamente, ¿la prosperidad es una bendición o una maldición? Bueno, puede transformarse en una maldición si no sabemos administrarla sabiamente. Pero lo que yo deseo es que la prosperidad sea una bendición para todo aquel que lo busque tomado de la mano del Señor. Por eso es que no hay que olvidar lo que el Señor le dijo a esa congregación que pensaba que eran ricos y poderosos, que no tenían necesidad de nada, porque todo lo tenían. Mas tú eras o tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No te das cuenta de lo que realmente te hace falta. Hermanos, esta es una lección en la cual también de repente trato de transmitir a aquellos hermanos que puedan estar pasando por necesidades, por situaciones complejas. No se sienta fracasado, siéntase exitoso si está con Dios. Siéntase la persona más feliz. Sintámonos las personas más felices, porque nadie sabe cuándo de la noche a la mañana nos cambia, ¿no es cierto?, nuestra vida. Y vienen las grandes pruebas, y vienen las tormentas, y es ahí donde el Señor prueba nuestra fe. Los que decimos amar en las buenas y en las malas. Por eso, mi hermano, es verdad el deseo de poder dejar, ¿no es cierto?, este pequeño mensaje a cada uno de mis hermanos, hermanas, en la cual, si podemos hoy día, juntarnos con nuestros hijos, con nuestros nietos, cuando nos pidan, ¿verdad? Abuelito, abuelita, papá, mamá, por favor, ora para que me vaya bien, ¿verdad? En mi viaje, en mi trabajo, en mi... No, voy a orar más bien para que tú conozcas el Evangelio. Eso es lo que hay que pedir. El resto, hay una promesa, Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas ¿verdad? Serán añadidas. Pedimos por muchas cosas materiales, pero quizás no pedimos por lo que es fundamental. Y de repente se paga un precio alto cuando vemos a hijos, nietos, hijas, nietas que nos escuchan, pero que no creen en el Evangelio. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo y por su disposición. Hermano Ernest. Muchísimas gracias, hermano Oscar. Gracias por esa enseñanza, gracias por esa meditación, es una reflexión. Y es interesante, por supuesto, que tengamos presente todo el tiempo que si bien no está mal que nosotros prosperemos, siempre tenemos que hacerlo en la medida que no contradiga la ley y que no nos vayamos a envanecer, lógicamente, con todas las cosas que el mundo da. Tenemos que ver primeramente el reino de Dios, es justicia, y lo demás viene por añadidura. Vamos a tener una oración entonces y vamos a dejar después al hermano Néstor con las novedades de Facebook. Hermano Ralph Mitchell, si fuera tan gentil usted, por favor, de llevarnos en una oración antes de pasar con el hermano Néstor.
por Ok. favor. Amado y bendito Padre Celestial, agradecemos a usted porque puso un obrero para entregarle el alimento espiritual que necesitamos para entenderlo a usted, para entender su enseñanza y ponerla en práctica en nuestra vida, para pensar en usted. Cuando tengamos que pedir, pidamos por nuestros seres queridos que sigan el Evangelio. Gracias, Padre amado. Bendiga al hermano Oscar por ese mensaje que trajo hoy día y a todos mis hermanos para que no olviden esta lección y la lleven en su mente. Todos se lo pedimos a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Ralph. Vamos con el hermano Néstor. Muy bien. Buenas noches, hermanas, hermanos. Aquí ¿Eh? tenemos algunos hermanos que nos visitan en Facebook. Jarvin Fernández, Neris Ávila, Tomasita Sánchez, Sergio Pino, Mayra Sosa Sandoval, Rubiela Cortés López, Luis Cruz Esteves, Arnulfo Cárdenas Tovar y Susana Treviño y Esrom Oxa. Todos ellos estuvieron entonces atentamente escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Oscar, como siempre, ¿ya? Y los invitamos que pueden volver a escucharla en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, que estará puesto un poquito más tarde. Eso, a ver si tenemos algún mensaje. Rubiela Cortés López dice, gracias, excelente reflexión, saludos y bendiciones. ¿Qué más? Y Jarvin Fernández dice, saludos amados, aquí edificándome con ustedes. Eso es lo que tenemos, Ernest. Ok. Dice, acá hay dos mensajes aquí en el chat de la plataforma. Dice la hermana Raquel, gracias a Dios primeramente y a usted, hermano Oscar, excelente mensaje, dice. Y la hermana Jenny Gómez dice, gracias mi hermano por tan excelente estudio. Dios les bendiga su vida a usted y familia. Esos son los mensajes que tenemos de nuestras hermanas, así que ahora tenemos espacio y tenemos momento para poder quizás hacer un comentario acerca de lo que hemos oído en esta instancia por el estudio que ha traído nuestro hermano Oscar, o quizás agradecimientos a nuestro hermano, porque especialmente allá en Valdivia no se ha cortado la señal y hemos podido oír todo el mensaje y a la perfección. Así que, bueno, yo creo que ese tema de la prosperidad es un tema que cuesta bastante hacer cambiar el enfoque o la visión de las cosas a la gente que todavía no es cristiana, lógicamente, ¿ya? Que si bien eso está bien, pero el enfoque cuesta bastante, ¿ya? Para que podamos o puedan ver aplicado justamente el texto de Mateo, según decía usted, mi hermano, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Alguien quiere hacer el comentario? La hermana Caridad Santana, ahí la veo. Adelante, por favor. Sí, mi hermano, gracias. Primero que todo, gracias a Dios, ya que nuestro hermano Oscar nos ha dado este estudio lleno de recordatorio, ¿no? De saber lo más importante, ¿no? De estar, como uno dice aquí en República Dominicana, antes los caballos le ponían como dos cartones aquí para que solamente se fijen hacia adelante, ¿no? Y no se descuidaban. Entonces es solamente seguir a Cristo. Y yo como joven, realmente sí estoy con acuerdo con el hermano Oscar que hay mucha competencia en lo secular, que si no tienes éxito en algo secular, que si no tienes esta carrera, este trabajo, que si ya a cierta edad no tienes ciertas cosas materiales, pues eres un inútil, por decirlo en palabras más claras. Pero verdaderamente, siendo cristiano, nos da la alegría de que por el gran privilegio que tenemos en reconciliarnos con Dios, que tenemos esta esperanza viva, que es una esperanza viva, nos los ponemos como basura las otras cosas, ¿no? Entonces, dice la palabra en segunda de Timoteo, que Pablo le estaba diciendo a Timoteo que huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, ¿no? El amor, la paz, que esas son las cosas más importantes que ahora nosotros
gozamos esas grandísimas promesas y bendiciones espirituales, que eso es lo más importante, esa prosperidad espiritual por encima de todo lo que viene en lo material, ya que eso es vano, eso se va a ir tarde o temprano y una persona que materialmente es rica, que se vea rica, pero por dentro no tiene al Señor, verdaderamente se está engañando a sí mismo. Y es peor, ¿no? Si no tiene a Dios, pero nosotros somos millonarios en el Señor y estamos atesorando tesoros en el cielo, que es lo más importante, obedecer al Señor para estar siempre con Él y heredar la vida eterna. Así que eso es lo más importante. Muchísimas gracias, mis hermanos. Ese es mi comentario. Gracias, hermanita. Hermano Néstor, puede darle algún día de la semana a la hermana para que también, ¿ah? Para que Ya. predique. Pero todo muy bien, fantástico. Muy, muy bien lo que dijo. ¿Algo quería decir, hermano Néstor? Ah, Ah, ¿el hermano Waldo? A ver, hermano sí, Waldo. hermano Waldo primero. Ya, ok. Bueno, primeramente, buenas noches a aquellos que nos han saludado. Segundo, el hermano no se le cortó el internet porque seguramente ha mandado el número de cuenta para este lado. Y tercero, una muy buena lección. Que el Señor le bendiga, hermano. Saludos para allá a los suyos. Muy bien. Hermano Néstor, ¿quería comentar algo también? Sí, si me permite, un poquito sobre lo que hablaba el hermano de la iglesia en la Odisea. Cerca de la Odisea, cuando uno mira el mapa, ahí estaba Hierápolis, una ciudad también muy grande. Pero dice que los comentaristas que cuando iba la gente de un lugar, de una ciudad a la otra, encontraba algunas fuentes de agua y con el sed que tenía, dice que se iban, así como decimos en Chile, de cabeza a beber agua por el calor, el sol del desierto y todo aquello. Entonces se encontraba que las aguas eran tibias y minerales y que no había ninguna cosa, digamos, más repugnante, por decirlo de una manera, para, para esta clase de gente que iba por allí. Entonces, cuando dice el texto de 3:15, yo conozco tus obras que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío y caliente o caliente, usa esas condiciones del área, ¿no? Para decirle, bueno, como ustedes repugnan este tipo de agua, así también es repugnante tu condición delante de mi presencia, porque no eres fervoroso, tampoco estás frío, o sea, estás ahí a media. Y creo que a veces suele ocurrir en el cristianismo que hay mucha tibieza en algunos cristianos, ¿no? No hay fervor, no hay devoción. O no están fríos, sino que andan a media y se conforman con esa condición, ¿ya? Entonces, Dios no acepta eso. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, así como la gente vomitaba el agua, que la encontraba que era un agua, digamos que era mineral y también tibia. Esa es una cosa. Lo otro dice que habían tres fuentes de entrada económica en la ciudad de la Odisea, y esta es una ciudad era un centro bancario de la región muy importante. Entonces, dice que allí habían tres fuentes de entrada. Una era el oro, porque había una mina de oro. La otra era una lana negra que se trabajaba allí, que la usaba mucha gente de alta alcurnia, gente con poder económico y todo eso, ¿ya? Y también dice que había una fábrica ¿cómo se llama?, de colirio, ¿ya? Entonces, estas cosas también lo hacía la gente depositar y decir, somos ricos, nos vestimos bien y tenemos buena vista. Entonces el Señor por eso dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí usa nuevamente el Señor las condiciones que habían allí. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El oro, originalmente, cuando lo sacan de la tierra o lo extraen de algún lugar, viene contaminado con otros metales, ¿ya? Con otros metales. Entonces, para poder refinarlo, tienen que meterlo en el crisol.
y entonces con fuego, entonces eso va separando los metales y quédate callado. Y resulta que va separando los metales y pueden refinarlo. Según los joyeros, el oro más fino es el de 24 quilates y es una cosa muy blanda, muy suave, ¿ya? Que se dobla sola. Y Muy mala después hora. viene de menos quilates, va siendo un poquito más contaminado con diferentes metales, ¿ya? Pero el oro puro refinado, y el Señor compara la doctrina, compara la riqueza espiritual con aquella riqueza que ellos estaban diciendo. Este es un oro contaminado, pero esta es la riqueza. Y yo lo asocio, sí, perdonen que me alargue un poco con la falsa doctrina, cuando se mete o se quiere mezclar la doctrina de Cristo como con la doctrina, digamos, de los hombres. Dice luego, dice, compre oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras negras que ellos tenían de esa lana negra era una lana muy valiosa, pero no hay mayor valor que la vestidura espiritual y que es reflejada en la pureza del blanco, ¿ya? Y por último, dice, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Dios provee la vista espiritual para el alma, ¿ya? Y ellos estaban más preocupados de esa otra. Y hay muchas otras cosas que podía decir, pero basta con eso por ahora. Disculpen. Gracias, hermano. Ok, muy bien, excelente, muchas gracias, hermano Néstor. Por eso me acordaba yo que Mateo 6:19 dice que no hay que hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, dice, sino que hacer los tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Bueno, excelente. Hermano Gilbert, adelante. Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Hermano Gilbert, ¿cómo está? Gracias, Oscar, por Sí, sí. este importante tema. Hermano, me sorprendió el tema porque me lo imaginaba, ¿no? Más o menos por la experiencia, con una proyección, pero sobre todo porque abordas las promesas que hay con respecto al servicio y a la prosperidad. Lamentablemente, se ha vulgarizado ese tema y bueno, y entonces está lo que es el evangelio de la prosperidad. Pero eso no nos puede llevar a ignorar esas promesas y a invitar a los hermanos a, a cultivar una relación también en ese sentido con Dios, ¿no? A partir de cuidar la iglesia también, por la importancia de la ofrenda, todo eso. Pero más allá de eso, me llamó la atención también que no recordaste, estoy seguro que lo tuviste delante tuyo, ese pasaje en Proverbios que habla de que manténme el pan necesario, no sea que teniendo mucho te niegue o que me falte y robe y te blasfeme. Y otro texto también por ahí que habla de a los ricos. Me mantuve esperando que trataras esos textos y me resultó interesante, pero sobre todo lo más interesante es cómo relacionas la prosperidad con los hijos. Y me hace reflexionar a manera de testimonio y también que me apoyen en sus oraciones. Mi hijo mayor acá acaba de comenzar a trabajar. Estamos aquí en Estados Unidos. Él se graduó ya en su universidad y en el mismo lugar donde estaba haciendo las prácticas le ofrecieron quedarse para trabajar por el excelente profesional que es. Pero me preocupa que eso lo vaya a alejar de Dios. Entonces ya tú me ves, y lo quiero decir pues, sobre todo porque no hay mejor riqueza que podamos dejarle a nuestros hijos que el ejemplo, hermano. Que podamos decirle a nuestros hijos, tu mamá y yo nos esforzamos en darte un ejemplo. Oye, Eso es una autoridad moral mi muy, muy, muy hermano, grande. el Matías me dice que los espacios que hay ahí, Ahí los comedores, el hermano Aldo. Ahora sí, ahora Entonces, bueno, ya listo. No me demoro más, el hermano me está mandando caer. No, solamente eso, hermanos, que tenemos que cultivar el tesoro mayor que podemos darle a nuestros hijos, que es nuestro ejemplo, nuestra fe. Esa es la riqueza más grande que no podemos perder para dejarles a ellos, ¿no? Y bueno, ya cuando son adultos, ya no son esos niños que podemos llevar a la iglesia, ya se gobiernan, pero igual tratar de agarrarlos de la mano. Y ahora mismo le pido oraciones porque estoy pidiéndole a él que nos dé un tiempo en sus noches, que son bastante ocupadas, para hacer un devocional acá en el hogar y reunirnos para orar. Eso es muy importante, hermano, llevar eso de la mano y cultivar siempre, alimentar esa fe, hacerlo responsable.
hablar de nuestros esfuerzos, nuestros empeños ahí en oración. Eso a manera de testimonio y sobre el mensaje. Gracias, hermano Oscar. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien, pues. Hermano Ralph Mitchell, adelante. Sí. Oscar, te felicito por el excelente mensaje. Me acuerdo de tu llegada a Chile con tus padres, cómo fueron tus padres contigo y cómo te guiaron. Tienes una buena madre que todavía está viva, que vive con tu hermano y que te guió por el camino junto a tu padre. Bendiciones. Excelente mensaje. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Parece que ya estamos listos. La hermana Doris, adelante. Sí, yo quiero primeramente darle gracias a Dios y al hermano Oscar, una excelente meditación que nos ha traído, una reflexión, y sí, muy buena, agarra buenos versículos y para que estamos muy agradecidos escuchando la hermosa reflexión que nos ha traído el hermano Oscar. Dios lo bendiga, hermanito Oscar. Bendiciones para todos. Muchas gracias, hermanita. Bien, estamos llegando ya al final ya de este estudio. Agradecemos a cada uno de ustedes por su asistencia. Gracias por sus comentarios, por todo lo que han dicho aquí para el bienestar de todos. La instancia para poder seguir perseverando, para seguir progresando. Y cuídense mucho. Mañana nos vemos, si Dios lo permite, a la misma hora, en el mismo canal. Y hasta aquí quedamos por el día de hoy. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Amén. Dios les bendiga a todos. Adiós, mis hermanos. Muchas gracias. Buenas Chao, noches. chao, hermanitos, Saludos a mi tía hermanitas. Joeli, que está por Estén ahí, en bien. Argentina. Bye. Story. Para decirle. Hola, Bendiciones para hermanito. todos, hermanitos. Feliz noche. Amén. ¿Cómo están? Hermanitas y Igualmente, hermana hermanitos. Gracias a todos. Que Dios les bendiga. Cuídense. Amén. Gracias, Amén. igualmente. Hola, Joeli. Hola, Néstor, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Dani, ¿cómo estás? De viaje. Sí, ¿de viaje? Ya. Qué Qué bueno. bonito, qué bonito. Sí. Me da ¿Quién, gusto. quién Sí, el bonito soy yo? vine a ver a este que cumplió